Hola, 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 hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Misterio World. Amigos y amigas, aquí tenemos una gran caja de misterio, que eso es lo que vamos a estar casi haciendo 99% de estos videos. Vamos a estar abriendo cajas de misterio. En este caso es de la tienda Come, es una tienda mexicana. Me llegó este paquete. Mi corazón está latiendo a miles y miles y miles de millas por segundo. Y estoy listo para abrir esta caja. ¿Estás listo, lista para abrir también tú conmigo? Y pues nada, no sé lo que hay en esta caja. Esta caja me costó 2100. Este grado A. Según grado A, es que todos los productos funcionan, ¿sí? Y 20 productos en esta cajita. Esperemos que sí tenga 20 productos. Los vamos a contar. Vamos a ver qué productos son. Vamos a ver si realmente funcionan, qué es, cómo funcionan, y al final del día también el precio. Porque al final del día estos productos, no sé, puede que me los quede, puede que los venda, puede que los regale en un sorteo. No sabemos, amigos y amigas, pero este canal va a iniciar ahorita. Yo. Iniciemos, amigos y amigas, iniciemos con este gran caja de misterio de tienda Come. Igual voy a dejar la información para que si te interesa comprar una caja, ¿verdad? Lo puedes hacer. Obviamente no me pagan por eso. Pues más que nada yo vi varios videos de esta tienda Come, que prácticamente lo que venden son productos que regresaron, que no funcionaron, que la gente no alcanzó a recogerlas o no alcanzaron a repartirlas, o no yo sé qué. Pero en este caso son grado A. Entonces son productos que sí o sí deben de funcionar. Entonces estoy súper emocionado, amigos y amigas. Vamos iniciando con esta caja de misterio en este canal de Misterio World. Mi amiguito, aquí está un poquito oxidado, pero pues vamos a hacerlo. Entonces no se va a ver, a ver, ¿se ve? Muy bien. Tú sígueme, cámara, Women. Ok, muy bien. Me está acompañando mi novia, por si dijeron, pues ¿cómo se mueve la cámara? ¿Cuánta tecnología tiene Pedro y todo ese rollo? Dije mi nombre de Pedro. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, amigos y amigas. Haz de cuenta que yo soy de Colima, vivimos en Colima, y tienda está en México. Ok, ahí como que se alcanza a ver, no voy a ver qué es. Obviamente es parte de. Y voy a estar sacando producto por producto, pero recuerda, antes de todo, usar unos guantes. No quiero que me peguen el chikungunya, o el COVID o lo que sea. Y nunca se sabe. Estamos súper emocionados. Aparte que es una caja de misterio, que no son 20 productos que no sé. Y aparte estoy tomando café, son las 7, 8 de la noche. Estoy bien cacheto, entonces no se me el pantalón, como que se me está bajando. Entonces no vamos a ver. No vamos a ver. ¿Estás lista? Sí. Okay. Wow. Y se siente chiquito pero picosa. What? ¿Qué es de la marca Philips? Es una luz LED. De hecho lo ocupamos. Ok, es una luz LED de Philips de 10 watts. Driver integrado. Driver, no sé qué significa driver. Muy bien. Es una luz, vamos a prenderla. Porque recuerden que este es un grado A. Y no lo vamos a poder instalar porque va directamente a la luz. Pero lo voy a hacer y voy a subir un video en cómo funciona. Sí, pero este es el primer producto. Aquí están los manuales. Y es un luminario importado. Luminario LED. Ok, es una lámpara. Muy bien. Igual aquí voy a estar poniendo los precios. Y si me salió
lo que pagué. Y pues nada, esto se puede poner, no sé, si no tienes mucha luz o vives en un rancho, ¿verdad? Y tienes tus paneles solares. Imagínate sale un panel. Entonces vamos a poner aquí este producto. Sí. Acá se ve. Como tipo marca Eco es de cocina. Entonces, no, me van a poner a cocinar. Entonces, vamos con otra cajita chiquita. Porque recuerdan, lo chiquito es lo. A ver, amigos. Un mini USB. Saca humo. Algo así. Entonces vamos a abrirla. Eso es como un difusador, ¿no? Difusador. Dispensador. No, de que No. sale humo de Ok. Aquí está, de hecho. Yo quería uno de esos. Feliz Navidad. Esto yo pienso que cuesta unos 100 pesos. Este le voy otros 100 pesos. ¿Sí? Ahí va. ¿Se ve la luz? Sí. Ok, pues funciona. Ok. ¡Ah! Sabía, y es como que la versión mexicana. Y fácil y limpia. Ok, muy bien. Este que unos 250 pesos. Un poquito más. Sí. Entonces vamos a abrirla porque ¿qué pasa si no tiene lo que dice? Entonces, esa es parte del unboxing de esta caja sorpresa. Y sí que me está sorprendiendo. Y están nuevos. No, este huele a hotcakes. No, son nuevos, de hecho. Ojalá que no todos vean este video porque ya viene Navidad. Y a veces no saben ni qué regalar a la gente. Mira, no se cansa de ver. ¿Sí se ve? Muy bien. Y está la otra que tiene como sí, un diseño bonito. Para los huevos a la mexicana, para los chilaquiles. Ese también me gusta. No, pues todo, wow. Mi amor, te compré esta caja misteriosa para ti, nada más. Algo así. Uy. Oh, una bolsa de gimnasio de marca Adidas. Lo malo que acabo de eliminar mi cuenta de gimnasio. Ok. Está viendo el precio, pero no está. De hecho, está perriqui. Está buena, está bonita. Para irnos para Cancún otra vez. Papayo macho. Recuerden, no debemos de ver. Esa es parte del chiste de este canal. Y amigos, vamos a estar abriendo más cajas. Mínimo una vez por semana. Cajas diferentes. Esta caja es de tienda Comer. Grado A, puede que abrimos grado B. Amazon, eBay, Mercado Libre, Wish. Tú sabes. Ahora aquí tenemos. Charging Dock. Pensé que era para el celular, pero es para el PlayStation 5. Es una señal. Es para cargar tus controles. ¿Sí? Charging Dock. ¿Sí? Es para cargar tus controles. No tengo controles. No tengo ni PlayStation 5. Pero cuando lo tenga. Entonces este es el número 5. Quinto. Vamos a ponerle. Yo pienso que este sí va a costar unos 400 pesos. Eso. No lo voy a abrir ahorita porque pues no tiene chiste. Vámonos con más. Este es como una esponja. Calcetines de Adidas. Matching socks, know what I'm saying? Chaussets. Tenis. Ojalá que te vieran esa parte fue en inglés. Y pues unos calcetines. Un par, sí, unos par largos. Ay, se ven chidos. Son para fútbol, me imagino. Adidas. Ok. Unos 250 pesos. Ese es objeto número 6. Ok. Número 6.
Ok, número 7. No se ven como que son 20, la neta. 7. Un brasier. Camisa interior. Pues al cual. Es número 7 y no me está gustando mucho que digamos esta cosa. Pero Para mí. Women's Secrets. Ok, no sé, tal vez no le cabió a la persona. Oh, es para nada. ¿Cómo sabía que esta noche soñaba? Cenaba panchukis. Está bonita. Sí. Se parece a mí. Feliz cumpleaños. Muy bien, se lo voy a regalar a mi novia. Pero la verdad, yo soy el que lo voy a disfrutar. Ok, muy bien, número 7. Pues yo le doy unos 100 pesos, 150 pesos. Sí, más o menos. Okay, al último voy a sumar todo y voy a ver si vale la pena. Esta caja se siente pesada. A ver. Oh, es un termo. De hecho, me quería comprar un termo. Muy bien, Perfectly Innovated Natural Coffee. Es un termo. Ahora dice blanco, negro, rojo, azul, café. Siento que tuviera padre el blanco o el azul. ¿Y se me atoró algo? El blanco o el azul. ¿Tú cuál piensas que quieres? ¿Qué es? ¿O qué quieres? El blanco. Muy bien. Vamos, queremos el blanco y es el rojo. Pero se ve chido, ¿eh? Se ve chido. ¿Caliente o frío? Ambos. Ok. Aquí dice, solamente lo puede usar Pedro. Ni modo, son las instrucciones. Tenemos que seguirlas. Huele nuevo. Está nuevo. Está nuevo. Está chidonguis. Está bien. ¿Producto número 8 o...? 8. 8 Pinocho. Ok. Pues son puras cosas que para vender... Ponle que la bolsa de Adidas, esa se puede vender fácil. Este también se puede vender fácil, pero lo ocupo porque tomo café. Entonces 8. Otra caja, medio grande. Una caja, dentro de una caja. Ok, acércate aquí a la mesa. ¿Sí me puedes ver bien? ¿Sí? No, a mí no, a la caja. ¿Me ves bien? Ok, se puede. Muy bien. Nuestro amiguito. Con cuidado porque no queremos romper nada. ¿Aquí qué dice? Sudadera. 3X. Primo Pin, si estás viendo. Oh, de México, Vali. No, y con esta calor aquí en México, en Manzanillo. Está fregona, A ver, esta sí se puede vender chido. Este yo siento que unos 150 porque se vaya rápido. Y es una triple XL. Chale. Yo lo más grande que me he puesto. Es mini. Olvídalo, primo. O sea, me salió esta lavaba. Pero dije, pues, ¿qué Patiaguito. Oh, shit. Y es de México oficial, ¿vale? No, ese sí, yo siento que unos... Ahorita la ropa de los niños está caro, ¿vale? Está caro, yo siento que unos 3.50. ¿Cómo ves? Ahí está bella. Está el 3X, como decía 3X, es 3X años. No, está bien chida. Igual, pues. Sudadera. Tal vez. Aquí no se ocupa, pero para los niños sí, porque los niños son un poquito más delicados. Número 9. Número 9. Ese está padre. Tal vez el producto que más me ha gustado, tal vez, es ¿un zapato? Y son originales. Esto sigue diciendo que unos 400 pesos. Es talla. Oh, y son Estados Unidos. 9K.
A las tetes. Se van a pelear. ¿Esta qué es? Ah, son las cajas que venían los zapatos. 15 mexicanos. No. Falta un zapato. Entonces serían 10. Entonces, ¿son 10 productos o 20? No sé. 20. Comprende 20. Sí, comprende. No. Entonces comprende 10. Sí, de 10. Ah, amigos, me equivoqué. Ese 10 productos. La sorpresa me acabo de llevar otra vez. Pensé que era 20. Ah, no, sí, es de 10 productos. 10 productos. Ese pueden vender bien. Están muy bonitos, están muy padres. Para mínimo recuperar mis 2,000 pesos, no creo que me salió. Y la carta de agradecimiento de la tienda Com. Ya. Listo. Entonces son 10 productos, ¿no? Sí, son 10. Con eso son 10. Pues. Pero no. Amigos y amigas, la sorpresa yo me la llevé doble vez. Pensé que, no sé, tantas cajas o tantas cosas que estaba viendo por internet. Pensé que era la de 20, pero no se preocupen. Este unboxing fue medio chistoso. Tuvo un poquito de todo. Los tenis, sudadera, lo del café, para el gimnasio, los calcetines, difusador. Pues estuvo más o menos. ¿Qué te parece tú? A ti, acá. Comenta abajo si te gusta un poquito más de este tipo de contenido. Suscríbete porque viene más y viene productos más, ojalá que chidos, cajas más grandes. ¿Te interesa este tipo de contenido? Suscríbete y sígueme en las redes sociales. Y nada, amigos y amigas, este es el Mystery World, canal de Mystery World, donde vamos a estar abriendo bolsas de misterio. Y nada, amigos, nomás para comentarles que vamos a tener un sorteo. Aún no sé qué voy a regalar, pero esta va a ser para las primeras 100 personas que se suscriban a mi canal, que no sea mi novia, la suegra, la prima, la tía, que no son familias, que sean directas personas, ¿verdad? Puede ser de Colima, pero que no sean de familia directa. Y voy a estar surtiendo algo para las primeras 100 personas que se suscriban y le pongan, más adelante les voy a decir un poquito más de los requisitos, pero este sorteo va a ser en cuanto tenga las 100 personas oficiales, ¡pum! Se empieza a hacer el sorteo y les voy a mandar los requisitos por medio de video para que, no sé, puede que reparta algo que ya agarré, algo, no sé, algo. Les voy a mandar una cajita misteriosa, chiquita, de bienvenida a ti, si tú eres suertuda o suertudo. Pues nada, amigos y amigas, la sorpresa me la saqué yo. Entonces, suscríbete y sígueme. Mysterio World.